Mmm. Pinete, qué bolero, señores. Oye, bien por usted, sirvió, claro, le echamos. La echamos, mira, noticia que me tiene vibrando de la emoción. Ya tenemos la forma de que los cubanos en la isla tengan internet. Internet a full. ¿Tú te acuerdas de esa historia que María Elvira, que estamos en un proyecto impulsado para que todos los cubanos del Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí tengan internet 24/7 los 365 días del año? Guau, 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 guau. Y todo esto sin pasar por Etexa, sin pagarle un kilo a Etexa. Ahora sí la familia cubana va a estrecharse corazón con corazón, un solo sentimiento, una sola nación en el territorio nacional y en el exilio. ¿Tú sabes cómo? Mira, para que tú veas, con Starlink de Elon Musk. Hoy, facilito, los cubanos fuera de Cuba, nosotros cogemos con nuestro salario, con nuestro dinero, con nuestro sudor, le compramos el equipo de Starlink a nuestra familia dentro de Cuba. Ellos dentro montan el equipo, se enganchan al internet satelital de Elon y nosotros lo hacemos desde aquí afuera. Le pagamos al señor Musk sus honorarios. ¿Viste todo? Bueno, rapidísimo, facilísimo. De hecho, mira, te voy a poner un ejemplo. Mi editora trabaja con Starlink. Incluso hay ahora hasta una oferta que es en caravana. Tú eres de los que te gusta andar en caravana, dando bajas, recorriendo montañas, ciudades secretas, misteriosas, guau, guau, guau. Puedes tener una onda esa de Starlink en tu guagua rodante y recorrer el mundo. Boom, boom, chacataca, boom, boom, chacata, boom, boom. Fíjate tú. ¡Qué riquera! Resolvimos el problema. Ah, pero ¿qué pasa? Espérate un momento, tenemos un obstáculo. ¿Qué obstáculo tú crees que hay en esta historia? Mira esta noticia. Starlink en Cuba. Régimen lanza nueva advertencia a posibles usuarios. Ese que cogieron en la aduana, en el aeropuerto, se tiraron como perros a husmear en todos los paquetes las cosas y han decomisado un promedio de 20 equipos de Starlink y han amenazado a la gente en Cuba que si te vamos a meter preso, que si te vamos a poner una multa, que si guau, 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 guau. Ahí está, mira. Que yo te voy a decir una cosa, tía. Si a mí me da la gana de comprarle a mi familia, a quien me salga a mí, un equipo de Starlink y pagarle Starlink a Elon Musk, yo aquí en Noruega, ¿quién es el régimen para meterse en el medio? ¿Te das cuenta que todo es una mentira? Esa historia que lo que nosotros queremos es que la familia cubana se una, se abrace, se bese, converse, tenga un contacto diario porque la familia cubana es una sola. Lo que hace Texas es secuestrar a la familia cubana y decirte descaradamente, págame si quieres hablar con tu familia. Esto es lo más cínico que yo he visto sobre la faz de la Tierra. De hecho, espérate un momento, no te dejan tener Starlink en Cuba, pero tú quieres ver ya el descaro mayor de Texas. Mira esta noticia, mira lo que acaba de anunciar de Texas. Dice Texas que no tiene divisas para modernizar la red. Hay que ser, pero tener la cara dura para tú ser una empresa que tu única función es recoger así por una tubería el dinero en euros y en dólares de millones de cubanos fuera de Cuba y decir, oye, no tengo dinero, no tengo dólares, no tengo euros. Papi, eso te da la medida. ¿Qué puede funcionar en Cuba si la empresa que se nutre única y exclusivamente de los dólares de nosotros, de los euros de nosotros, de la moneda fuerte de nosotros, te va a decir a ti en la cara, oye, mira, no tenemos dólares para esta tarea? Ya es el colmo, pero el colmo, papi. Entonces es como el perro del hortelano. Ni come ni deja comer. No te deja tener un equipo de Starlink para que tú puedas tener un internet abierto, libre, pagado además por tu familia fuera de Cuba, pero después te dice no tengo dinero. Eso es seguro para después ponerte tarifas más caras. Tú ves dónde está el verdadero bloqueo. Pero no, tú sabes lo que yo te traigo hoy. La historia de un cubano emprendedor que pudo haber resuelto todo este problema de Texas, todo este problema de internet, todo esto lo pudo haber resuelto hace 13 años. Hace 13 años, los cubanos, toda Cuba, pudiese haber estado conectada con el mundo, las familias cubanas conversando, las distancias digitales recortadas. Y sin embargo, ¿qué le hizo el régimen a este cubano? Lo metió en una mazmorra, le desgració la vida. Y yo descubrí esta historia gracias a un artículo que recuperó Cubanet. El cubano que fue preso por hacerle la competencia a Etexa.
Dice acá, el pasado mes de marzo de 2024 se cumplió una década del juicio en contra del cubano Raudel García Bringas. Esta es una entrevista en Cubanet que se la hizo Joe Suárez. Aquí tenemos a este cubano. Vamos a conocer su historia para que tú veas. Dios mío, nosotros tenemos la solución en nosotros. Y el problema y la no solución de la situación de los cubanos siempre está en el mismo lugar, en ese régimen espantoso. A ver, para empezarte por arribita, este cubano, Raudel García Bringas, tenía 34 años en el año 2012. En el medio de los sucesos de Alan Gross, ¿te acuerdas? Alan Gross, que entró a Cuba con unos equipos para internet libre en Cuba y cogieron, lo metieron preso. Después fue que lo cambiaron por los 5 espías estos, por 1, 2 o 3 de los 5 espías estos en Estados Unidos. Bueno, en medio de toda esa turbulencia, los militares tiran a Raudel por el simple hecho de ser un emprendedor. Él tenía ya contacto con embajadas extranjeras. Bueno, ahora te voy a contar mejores historias. El tipo quería montar la primera red digital independiente de Texas. Raudel, que además una persona cristiana, el tipo que fue predicador, o sea, con unos valores, con unos cimientos fuertes a nivel espiritual en su vida. Él empezó a aprender todo de manera autodidacta. Sobre el tiempo que estuvo en prisión, que deja que tú te enteres todo lo que le ocurrió allá adentro. Sobre ese tiempo, él escribió un libro que se llama El reto de vivir en Cuba. De hecho, mira, déjame acotarte una cosita aquí. También te voy a ir poniendo fragmentos del podcast 62 del canal Cubanos en Washington, D.C. De antemano, quiero agradecer la gentileza que tuvo este canal de permitirme usar su material. Comenzamos con la entrevista de Joe Suárez. Dice: fuiste condenado a 3 años de prisión por actividad económica ilícita, pero tengo entendido que la vigilancia sobre ti era anterior a tu detención en 2012. ¿Es así? Antes de septiembre de 2012, mis labores comenzaron a ser llamativas para el Departamento de la Seguridad del Estado, cuando comencé a trabajar en la Embajada de Brasil en Cuba como informático. Luego pasé a la Embajada de Chile y finalmente comencé mi propio proyecto de empresa dentro de Cuba a fines del año 2007. Aquí estamos viendo un emprendedor, un cerebro, el tipo de gente que desarrolla naciones. ¿Ok? Seguimos. Ofreciendo servicios a embajadas de conexiones de internet satelital. Tú sacas la cuenta, año 2007. ¿De dónde tú sacas idea? Un internet satelital para conectar embajadas. Tienes que ser un tipo muy inteligente. Era un proyecto. Yo era un cubano que estaba tratando de crear en un futuro una empresa partiendo de una investigación que ya yo había hecho y que quería brindar un producto a esos extranjeros que sí podían importar sus sistemas satelitales a Cuba. Fue un éxito total porque el producto que yo les ofrecía de HughesNet en aquel momento no era comparable ni en precio ni en calidad con lo que le ofrecía Texas. Hoy todavía sigue siendo difícil que una embajada en Cuba no me conozca, porque fui el primero que empecé comercializando este producto. El primer sistema lo instalé en el 2007. Dice: mi empresa es la más antigua en Cuba y mantenemos clientes activos hasta el día de hoy. Eso me llamó la atención porque él ya no vive en Cuba. De hecho, luego salir de Cuba para eso, botado de Cuba, etcétera, etcétera. Y no entiendo cómo tiene clientes, qué cliente, o si montó su empresa fuera de Cuba. Me encantaría saber más. Dice: a fines de 2008 comenzamos a trabajar en un proyecto nuevo de telecomunicaciones que consistía en crear una plataforma paralela a ETEXA, donde enrutamos llamadas telefónicas desde el extranjero hacia Cuba. ¿Viste? Te das cuenta que todo en Cuba ha sido una cuestión de dinero, de chantaje emocional, de secuestrar a tu familia, de mantenerte pisoteado. Este cubano, definitivamente, el tipo es un genio. En cualquier país, este tipo de gente progresa rapidísimo. En Cuba va presa. Continúa diciendo: no hay en el mercado de las telecomunicaciones ningún producto o equipo que pueda ser comparado con lo que hicimos. Todo fue producto de un equipo reducido. Mi aporte en este caso fue adaptar los sistemas satelitales de internet para usarlos para pasar llamadas telefónicas. Los equipos que utilizamos fueron diseñados por nosotros mismos y los mandamos a fabricar exclusivamente para utilizarlos en Cuba. O sea,
Mira, tú, para que tú veas, estas cosas no nos enterábamos porque no existía internet. O sea, a mí me hubiese gustado, yo viví en Cuba en ese tiempo y yo no me enteré de esto, no sabía que esto existía, para que tú veas cuán importante es la interconexión que tenemos hoy. Y por eso estos cabrones demoraron tanto en ponerle internet a Cuba. Dios mío. Comenzó el proyecto que después se convirtió en empresa y que perdura hasta el día de hoy, que fue la comercialización de internet satelital. Fue presentarle a esas embajadas la posibilidad de obtener un servicio de internet de mejor calidad que el que le ofrecía Cuba. Y para eso tuve que dedicar horas a leer libros, a leer cómo funcionaban los satélites geoestacionarios. Seguimos. Hoy en día la telefonía IP es algo muy común, pero aún con el desarrollo de las telecomunicaciones no existen paralelos posibles como lo que nosotros hicimos en Cuba y exclusivamente para Cuba. Estos se diseñaron obviamente por un conocimiento que obtuvimos de cómo funcionan las telecomunicaciones en Cuba, incluyendo configuraciones de sus centrales telefónicas. O sea, mira, toda esta gente se metieron profundo, de verdad. Eso es lo que es ser emprendedor, ser creativo. Resolvían un problema que Texas hoy en 2025 todavía no está resolviendo, pero eso también es lo diabólico de tener un monopolio totalitario en un país sin que se permita el libre mercado y la competencia. ¿Viste? Pregunta Joe, ¿cómo se produjo tu detención? ¿De qué te acusaban? Yo les voy a mostrar, señores, fragmentos de la entrevista, no la entrevista completa, ¿ok? Después les voy a poner el link de la entrevista en los comentarios para quien quiera leerla completa, que vaya a verla. Dice mi compadre, a mí me detuvo el 5 de septiembre de 2012 la misma división de contrainteligencia que procesó a Alan Gross. De hecho, estuvimos juntos en el Hospital Militar Carlos J. Finlay de La Habana. Querían ponerme con Gross, con Alan Gross, con Zunzunegro, con todo en el mismo capítulo, aunque realmente no teníamos nada que ver uno con el otro. A mí me detienen y me interrogan dos divisiones diferentes. Me detiene una de Villa Marista y me detiene una que es de la contrainteligencia militar. Una pertenece al MENIN, otra pertenece a las Fuerzas Armadas. La que pertenece a las Fuerzas Armadas es la misma que detiene a Gross. De hecho, a mí me llevaron un tiempo con Gross. Yo fui interrogado por la policía política. Ellos procesaron mi causa ante la Sala Octava de los Delitos contra la Seguridad del Estado el 6 de marzo de 2014. Obviamente, aunque en el expediente de la Fiscalía no se hace mención de ellos, siempre estuvieron de una forma u otra presentes y oficiales de ese cuerpo represivo participaron también en interrogatorios en la unidad policial de Cien y Aldabó. Porque realmente lo que yo estaba haciendo en aquel entonces no estaba sentenciado en el Código Penal. No me podías llevar preso por vender algo que no existe, una ley que no existe, no me podías hacerlo. Por vender internet satelital, ellos sí lo sabían. Y yo sabía que ellos lo sabían. Pero vas a llevar un testigo de un diplomático a un juicio contra mí, no podías hacerlo. Y ellos sabían que yo lo vendía, también sabían que eso no le iba a resultar. El proyecto de telecomunicaciones de la infraestructura que hicimos para las llamadas funcionó 3 años y entonces ese fue por ahí por donde ellos pudieron detenerme. Pero aún así se encontraban ante el reto de que no sabían, porque no podían acceder a esos equipos. Eran equipos que no estaban en el mercado, fueron equipos diseñados por profesionales que fueron mandados a fabricar exclusivamente y que solo funcionaban en Cuba. Y no había una segunda forma, no había una puerta trasera por donde alguien podía entrar y hackearlo, y solamente se podían abrir desde una sola forma. Y evidentemente yo nunca dije nada respecto de eso. Me interrogaron durante meses en Cien y Aldabó. Me presionaron todo lo que quisieron, pero nunca mencioné nada de eso. Y los otros 3 ingenieros que estaban detenidos, que estaban presos también conmigo, no sabían nada de eso, porque la función de ellos era mantener la infraestructura, no fue crearla. Todavía, hasta el día de hoy, para ellos yo soy un espía del Mossad israelita. Ellos, de hecho, me dijeron que yo había ido a Israel y que los israelitas me entrenaron en telecomunicaciones, porque para ellos es absurdo que una persona que solo ha estudiado teología en su vida haya hecho algo
como esto en el plano de las telecomunicaciones, que era ilógico. Al final, lo único que pudieron aportar en el juicio fue actividad económica ilícita, porque supuestamente yo no pagué impuestos en Cuba. Sí. Eso fue lo único que ellos pudieron poner en la sentencia. Ajá. Inicialmente me esforcé por darles a entender que lo que hacía no era político, algo que ingenuamente creía. Es obvio que si te procesan los órganos de la seguridad del Estado, eres un caso político. Solo yo era incapaz de verlo en aquel momento de tanta confusión. Y aquí tienes una prueba más de que no hay sector privado real en Cuba. Tienes que entrar por el arito de ellos, por la canal de ellos, y si te sales de esa canal... Mi interés era de hombre de negocio, hacer negocio, comercializar llamadas telefónicas que se pagaban fuera de Cuba, no se pagaban en Cuba. Entonces la cuestión era, ¿qué me vas a probar? En el juicio, el tribunal llamó al instructor de Villamarista y le pregunta, porque yo digo en mi defensa, ellos me publican en el Granma el 7 de diciembre del 2012 como que yo estafé a la empresa de telecomunicaciones de Texas. Y con la acusación de estafa, yo fui a juicio. Me hablan de que yo estafo a Texas, pero yo pregunto, son llamadas que entran a Cuba, nunca que salen. Y cuando haces una llamada, paga el que la hace, no el que la recibe. Y al punto que cuando el tribunal llama al instructor y le pregunta, dice, no, si es de afuera, sí tiene que pagarlo. Y el jefe de la sala tiene que apagar el micrófono, hablar con los demás jueces y volver a hacer la pregunta. Y le dice, mire, voy a hacerle la pregunta. Si usted recibe una llamada, aunque sea de afuera, de donde venga, usted tiene que pagar algo. Entonces él dice, no tengo que pagar nada. No entendí, porque ¿cómo yo voy a estafar a alguien si yo no estoy cobrando nada en Cuba? Le pregunta Joel, el uso de la medicina e instalaciones clínicas con fines de tortura y malos tratos ha sido documentado en la historia reciente cubana. En tu libro cuentas sobre ello. Y miren esto, señores. Todos los que hemos estado en Cien y Aldabó coincidiremos, sin duda alguna, en que es un lugar diseñado para romper psicológicamente a cualquier persona. Cien y Aldabó es uno de los peores lugares que yo he conocido. Es literalmente un infierno, porque no ves pasar el tiempo, estás acostado, no puedes caminar, no puedes pararte, solo puedes estar acostado, sentado en tu colchoneta, y la puerta es sellada, y realmente ahí no hay libros, no hay juegos, no hay televisión, no hay salida, no hay nada. Fui testigo de cómo muchos que estuvieron conmigo en la misma celda, cuando llevaban cerca de 30 días allí, padecían de síntomas psicológicos de asfixia. Otros no soportaban el encierro y trataban de desvivirse. Al menos en mi piso, lo normal eran alrededor de 3 o 4 intentos de desvivirse por mes. Ignoro en los otros pisos. La crisis de ansiedad que tuve en Cien y Aldabó fue provocada. Para ese entonces, aún estaba lejos de saber muchas cosas que hoy me son evidentes. Ellos intentan, en el proceso de interrogación en Cien y Aldabó, de que yo les hable, de que yo pudiera trabajar con ellos, de que yo ofreciera informaciones que evidentemente algunas sabía y no estaba dispuesto a dárselas. No estaba tampoco dispuesto a pactar con ellos. Me costó caro y todavía al día de hoy lo pago. Parece que empezaron a proporcionar en los alimentos que me daban algún medicamento que en dosis pequeñas que a primeras instancias, yo no lo sentí. Wow. Los médicos entienden que esto fue lo que pasa porque no hay una respuesta lógica a la crisis nerviosa que a mí me da a los 72 días de estar en Cien y Aldabó. Y llevaba 72 días cuando me da la crisis nerviosa. Así de repente. La única explicación lógica es que en un momento determinado quitar esos medicamentos radicales, yo no lo sentía, pero mi organismo ya había hecho adicción. Quitas ese medicamento y creas la crisis nerviosa, que fue lo que me pasó a mí. O sea, en la comida le iban metiendo sustancias y sustancias y sustancias para hacerlo adicto. Dios mío. ¿Qué síntomas experimentaste?, pregunta Joel. La respuesta de mi organismo ante la ausencia de estos
sería naturalmente la crisis nerviosa, un nivel de ansiedad muy alto. Perdí el sueño y empecé a convulsionar, empezaron mis manos y mis pies a temblar y mi mente se empezó a revolucionar a una velocidad increíble y fueron 3 días críticos porque ningún médico me atendió y fueron 3 días que ellos utilizaron también para interrogarme y para hacerme preguntas que realmente aún la crisis que yo estaba viviendo no les respondí. Y yo salgo de esa crisis por la gracia de Dios, porque a mí no me vio un médico, a mí nadie me inyectó nada y a los 3 días pude recuperar y empecé a notar que me estaba recuperando. Saca la cuenta, tú sabes lo que es que tú cojas a un preso, abuses de tu poder, le envenenes la comida con este tipo de cosas para provocarle una ansiedad, un estado de pánico a través de la abstinencia. Son cosas que para maquinar todo eso es que ese es malo, ese es muy malo. Y esto con un emprendedor, un tipo que es un genio. Destruirle el cerebro a un tipo que es un genio, un tipo que es valioso en cualquier economía de un país libre y democrático. Solo cerca de 3 semanas después de aquel episodio, y aún estando en Cien y Aldabó, me llevaron a medicina legal para un diagnóstico. Todos eran médicos militares. Me hicieron varias preguntas. Respondía las que creía que debía responder y omití información que entendía que no debía decirles. Pero, para mi sorpresa, pudieron manejar la conversación al punto que me hicieron vivir por ese momento, quizás 10 o 15 minutos, los mismos síntomas que semanas atrás había rebasado. Los mismos psiquiatras de Villamarista, el cuartel de la policía política, me dijeron que habían quedado secuelas, por lo que requeriría seguir siendo atendido. La principal fue con el sueño. Con el paso de los meses, ya en la prisión de Valle Grande y después en la sala de penados de la Covadonga, esa marca se hizo más profunda. ¿Qué sentido?, pregunta Joel. En la sala de penados de la Covadonga me administraron por primera vez fármacos para dormir. Meses tienen que mandarme para una sala de penados, donde estuve 1 año exacto, con luz artificial sin saber si era de día o de noche. Y como el problema del sueño se empezó a agravar, empezaron a darme dosis de medicamentos que fueron cambiando y fueron experimentando en dosis altas. Mi organismo durmió, o sea, yo dormí los primeros días, pero ya después mi organismo asimiló las dosis y no me hicieron más nada. Y así fueron probando otros medicamentos. Empezaron a envenenarlo, lo hicieron adicto, le provocaron ataques de ansiedad, crisis de ansiedad y después, con la justificación de que queremos ayudarte, empezaron a aplicarle medicamentos. Todo el mundo sabe lo que hacen este tipo de fármacos. Te lo digo yo, que a mí aquí en Noruega cuando llegué me hizo un estudio de migraña, me recomendaron, creo que fue amitriptilina, si mal no recuerdo, sí, para controlar la migraña, y llegó un momento que decía, no quiero más esto, que me paso el día entero con sueño. Y cuando yo quise dejar el medicamento, fue un proceso. Me pasé 3 meses. Lo dejé de la noche a la mañana y entré y tuve que dejarlo a lo largo de 3 meses. Hoy, gracias a Dios, llevo más de 3 años 2 o 3 años ya sin probar nada de eso, pero es una cosa delicada, ¿ok? Y fue con esa es una menor. Aquí estamos hablando de otro tipo de medicamentos mucho más fuertes, ¿ok? Vamos a ir. Después, la policía política me movió a la cárcel de máxima seguridad del Combinado del Este bajo la acusación de un supuesto plan de fuga masiva. Me mandan al año exacto para el Combinado del Este, acusado de que yo estaba preparando un plan fuga masiva de una prisión. Cuando yo llevaba 1 año en una sala de penados sin saber si era de día o de noche con luz artificial, yo estaba preparando supuestamente un plan fuga masiva de una prisión. Y así me mandaron para el Combinado del Este. Y en el Combinado del Este, a los 10 días de estar en el Combinado del Este, me mueven entonces para el final con Gross. Entonces ahí es donde me cambian el tratamiento hasta el que mantengo hoy en día. Es muy perjudicial porque los medicamentos que ellos me dieron en altas dosis por 1 año, solo está recomendado que se dé 3 semanas, 4 semanas máximo, y después se debe descansar 6 meses. Y se debe dar en dosis supervisada. A mí me dieron en dosis muy altas, 3 veces al día y durante 1 año. Pero lo cierto es que dejo marcas, no duermo,
puedo pasar días sin dormir. Logré exitosamente bajar las dosis hasta un punto, pero no pude deshacerme de estos. Al día de hoy ya no ayudan con el sueño, pero tampoco los puedo eliminar. O sea que mira las secuelas en su cuerpo. Estamos hablando de una cosa de hace años, más de 10 años. Todavía hoy está sufriendo las consecuencias de aquello. Esta gente son malas, señores. Y pregunta yo, a causa de eso, estuviste en otras situaciones límites, ¿cierto? Tuve un coágulo a finales de 2016, sí, debido a las toxinas de los medicamentos que desde 2014 me comenzaron a proporcionar en altas dosis. Fue una suerte que quedara en una vena secundaria. Si hubiera aparecido en una arteria principal, hubiese necesitado un milagro bien grande para sobrevivir. Desde aquel momento he añadido a mis medicamentos otro que es anticoagulante y evita que se me forme otro coágulo. Aún así me has dicho que eres un hombre afortunado, dice Joe. ¿En qué sentido? Otra persona tomando todas esas medicinas por tanto tiempo hasta hoy, es muy posible que no fuera capaz de mantener una vida equilibrada por la cantidad de efectos secundarios. No ha sido mi caso. Por gracia divina, hoy sigo activo en mis deberes como padre y profesional. He realizado en tiempo récord 2 maestrías y 4 posgrados en universidades internacionales con diferentes zonas horarias y he obtenido notas sobresalientes. Mi vida no es normal, nunca lo será debido a los medicamentos, experiencias y secuelas que quedaron, pero es algo que he aprendido a manejar sin que nadie a mi alrededor se sienta afectado. Me siento agradecido por ello, no me quejo, solo trato de vivir agradecido. Y señores, hasta aquí esta historia. Mira lo que le hacen a un empresario, a un genio, a un tipo, bueno, aquí lo ven, el tipo salió, maestrías, posgrados, universidades, un cerebro privilegiado. Y ese sistema, simplemente por tratar de ofrecerle a los cubanos una alternativa a Gaesa, cogió y lo destruyó. Bueno, no logró destruirlo, pero le hizo bastante daño. Y así pasa con todo, señores. Pasa con campesinos y granjeros en Cuba que pueden hacer producir la tierra, pero el régimen. Pasa con un montón de ingenieros que tienen proyectos geniales engavetados que al régimen no les importa. Pasa con millones de cubanos en el exterior que tenemos plata para invertir junto con nuestras familias dentro de Cuba, pero no se puede por culpa de ese régimen. La Casa Blanca le da la opción a los emprendedores de coger y pedir dinero y guardar dinero en bancos norteamericanos, pero Raúl y Canel dicen que no. De hecho, ahora mismo ya dentro de Cuba están los equipos de Starlink. Ahí en Rebolito te los venden en 2,000 pesos. Están sacando como 1,500 porque cuestan como 500 pesos, ¿no? Pero bueno, ya están dentro de Cuba. Ahora nosotros pudiéramos dárselo a nuestros familiares para poder hablar sin susto, sin miedo, sin apagón, sin esto, sin lo otro, lo pago yo. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque a él no les da la gana. ¿Viste dónde está el verdadero bloqueo de Cuba? Una vez más, papi, todos los días te lo digo, pero aquí tienes la prueba. Cuando te vengan a hablar que Telsa, que la familia cubana, que un puente entre familias, que un no sé qué cosa, que un no sé qué más, que un etcétera, todo es mentira. Es dinero. Como mismo destruyeron a este emprendedor, destruyen a la familia y secuestran a la familia y te piden, mira, rescate. ¿Tú quieres hablar con tu familia? ¡Pam! Qué bueno que hoy los medios independientes pueden revivir esta historia, contarnos esta historia y enterarnos de lo que pasó. No hace mucho, hace 10 años, para que tú veas. Pero bueno, señores, nada, una vez más desmontándole el cuento chino de toda esta gente, que es la tarea de nosotros. Yo, de momento, te mando un abrazo, sigo trabajando para ti y nos vemos en el próximo video. Chao.